Y la idea hoy, en este día especial en que hemos podido ser partícipes de la recepción de nuevos miembros, de la participación en el sacramento del bautismo como incorporación, como señal, como sello y como incorporación a la iglesia de alguien. Y participaremos también de la cena del Señor, el otro sacramento que el Señor dejó para la posteridad y para la historia, en la vida de la iglesia, para testimonio de ella y edificación en la fe del Señor Jesucristo y proclamación de nuestra fe en Él. Digo, hoy que estamos en este día especial vamos a hablar de el concepto de vida eficaz y mayordomía. Vamos a hablar de unidad en la diversidad, de la armonía del cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo, pero también es una organización. El apóstol Pablo enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que el Señor Jesucristo es la autoridad suprema de la iglesia. Y que como organización, la autoridad delegada, podríamos llamarla de esa manera, es en nuestro sistema de gobierno un consejo. Como ayer bien algunos hermanos respondían allá en Limache en la interrogación, un consejo que está formado por el pastor o pastores y los presbíteros o ancianos de la iglesia, que es el consistorio. Es una autoridad delegada de la cabeza que es Jesucristo el Señor. Y como organización, la iglesia ha desarrollado un sistema de gobierno que nosotros estimamos y valoramos en sus bases como un sistema bíblico. Más allá de si es mejor o no que los otros sistemas eclesiásticos de gobierno como el episcopal o el congregacionalista, nuestro sistema presbiteriano demanda una gran responsabilidad de quienes son miembros de la iglesia. Los hermanos que se han incorporado ahora, los que se incorporarán a futuro, los que están haciendo el curso de catecúmenos aquí, que esperamos lo terminen antes de fin de año para también incorporarse como miembros en plena comunión en la iglesia, los que somos los miembros actuales, los que están pensando en serlo en el futuro. Digo, nuestro sistema presbiteriano de gobierno demanda una gran responsabilidad de cada uno de los miembros. ¿Por qué? Porque cualquier miembro de la iglesia puede llegar a ser investido, a ejercer el cargo de mayor investidura en la iglesia, en esta iglesia. El cargo que por la gracia del Señor inmerecidamente ejerzo en este momento como moderador del sínodo. Es un cargo que puede llegar a ejercer cualquier miembro de la iglesia. Por eso nuestro sistema, alguien ha dicho, es un sistema vulnerable por el enemigo, por el maligno. Porque cuando la maldad entra en la iglesia, este sistema vulnerable puede ser quebrantado, y lo ha sido a través de la historia, en esta iglesia y en muchas otras iglesias, por la infidelidad de algunos que no han entendido el compromiso que ellos adquieren en su responsabilidad como miembros de la iglesia. Porque basta ser elegido presbítero de una iglesia consistorio, y de ahí de ese consistorio ser nombrado delegado a un presbiterio, y en el presbiterio ser elegido delegado al sínodo, y en el sínodo ser presentado como candidato y puede tener los votos y ser el moderador del sínodo. Por eso decimos que es un sistema, pero es vulnerable, pero creemos que es el sistema que el Señor dejó en su palabra para el gobierno de la iglesia. Y en esta responsabilidad existe una necesidad del mayordomo. Cada uno de nosotros lo somos, del siervo del Señor, del miembro de la iglesia como un mayordomo fiel, de prepararse adecuadamente para las responsabilidades de gobierno en la iglesia. Pablo dice que, y esto no es ilícito ni es algo equivocado a desearlo, dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Si usted puede anhelar llegar a ser parte del Consejo Superior de la Iglesia o llegar a ser pastor o predicador, es un buen anhelo, un buen deseo. Pero debe el mayordomo fiel que quiere
servir al Señor, debe prepararse responsablemente para ejercer el gobierno de la iglesia. Presbíteros preparados, líderes preparados, diáconos preparados, maestros preparados. ¿Cómo podrían los oficiales, por ejemplo, corregir al pastor o cualquiera que enseña o predique algo incorrecto si no conoce la doctrina reformada o las Sagradas Escrituras? Por eso una responsabilidad de los miembros es seguir estudiando la palabra del Señor, no conformarse con lo que aprenden en la escuela dominical o con lo que retienen de las predicaciones. El apóstol Pablo escribe, vamos a meditar en 3 aspectos referentes a esta relación de miembros con la iglesia del Señor. En primer lugar, vamos a decir que los creyentes, los miembros de la iglesia, somos mayordomos del Señor, por supuesto. Todos los miembros, mayordomos del Señor y parte integral de la vida de la iglesia. Pablo dice en Efesios 2:19: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos estado meditando sobre la vida eficaz y la mayordomía cristiana. Un buen mayordomo, un buen siervo, un buen miembro debe conocer sus derechos en la organización y el organismo que es la iglesia. Pero también debe conocer los deberes. La pregunta que le hacemos a todos los hermanos aquí, que son miembros de la iglesia en particular: ¿conoce esos derechos? ¿Conoce esos deberes? Deberes con la iglesia, deberes con el Señor. ¿Y qué significa que seamos mayordomos del Señor? Por supuesto, decíamos recién, todos somos mayordomos. No solo los oficiales de la iglesia, los presbíteros, los pastores, los diáconos. No solo los directores de los departamentos, los que tienen alguna responsabilidad en la organización de la iglesia. Y ante el Señor, todos deberemos dar cuenta de lo que Él puso en nuestras manos. Eso incluye las responsabilidades en la iglesia también. La iglesia es del Señor, dice el apóstol. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la piedra fundamental, la roca sobre la cual este edificio de la iglesia es edificado. Y nosotros somos los mayordomos del Señor, es decir, los siervos del Señor. La iglesia no es nuestra propiedad, pero debemos hacer o actuar como si lo fuera, porque lo es. Esto, ¿cierto? Parece una paradoja y es una paradoja. No es, pero es. Es cierto, la iglesia es del Señor, pero es nuestra a la vez. Y por eso nosotros como mayordomos debemos actuar con esa responsabilidad como quien ha de dar cuenta ante el dueño y señor de la iglesia. ¿Cómo está su responsabilidad como miembro? Y los que hoy se reciben asumen estas responsabilidades también. Mi presencia en la iglesia en forma constante, en todas y cada una de las actividades que me corresponde, en el culto de adoración, o en la escuela bíblica, o en el grupo de vida, en fin, esa es mi responsabilidad como miembro. Mi contribución a la iglesia en forma regular, el pastor lo decía antes de recibir las ofrendas, y lo hablamos en los cultos anteriores, en los mensajes anteriores sobre mayordomía, en forma sistemática y efectiva, es decir, proporcional a mis ingresos, como ya lo vimos en esos mensajes anteriores, es la responsabilidad como miembro. El cumplir con las tareas encomendadas
el participar en la cena del Señor, el educar y traer a los hijos a la iglesia para que crezcan en la palabra del Señor, el orar por los hermanos, por las autoridades locales y nacionales. Es también mi responsabilidad como miembro de la iglesia del Señor. El tiempo, el dinero, los dones, los talentos naturales, mis capacidades, mis conocimientos, la forma de administrarlo para el Señor y su obra son parte de mi mayordomía como miembro de la iglesia. Y nosotros los creyentes somos miembros de la iglesia diversos, pero un solo cuerpo. Hay unidad en esta diversidad que es la iglesia. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. En el texto de Efesios 22, el apóstol dice que allí, que el apóstol Pablo escribe que compara a la iglesia o asimila a la iglesia a tres estructuras o tres cosas que implican estructura y que implican pertenencia de los miembros de la iglesia. Un edificio, él dice, somos edificados en Cristo, cada uno de nosotros. Él habla también de una familia, somos parte de la familia de la fe. Y él habla de ciudadanía, dice que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos, de nuestra patria celestial, el reino de Dios. Pero quizás la mejor analogía que las Sagradas Escrituras nos muestra por inspiración del Espíritu Santo en el apóstol Pablo es aquella del cuerpo. La iglesia, el cuerpo del Señor. Como tal, expresa una unidad de propósitos, una unidad de objetivos, un trabajo común, armonía, sinergia, solidaridad. En la epístola a los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo describe muy bien la idea de que son diversos y distintos los miembros del cuerpo, con distintas características cada uno, con distintas funciones, con distinta ubicación, pero todos trabajan para el cuerpo, no contra él, ni cada uno por su cuenta, como las pichangas de niños cuando decíamos cada uno para su santo, entonces uno chutea la pelota donde quiere y el otro se la quita y la chutea donde quiere. No, aquí no es así. Cuando un órgano, un organismo, una parte del organismo de nuestro cuerpo, un órgano, un miembro, empieza a trabajar por su cuenta en forma inadecuada, acelerada, es porque ese organismo está enfermo. Y ahí surgen muchas enfermedades que nosotros conocemos hoy. Si la tiroides empieza a funcionar más de la cuenta, se produce un hipertiroidismo. Y si no lo controla con medicamentos o con cirugía, no lo va a controlar, va a seguir con taquicardias y cosas por el estilo que pueden llevar incluso a complicaciones serias. Y así podríamos mencionar una otra serie de cosas, pasando por los tumores malignos que crecen y crecen en forma desproporcionada y sin control, y que en vez de ser beneficiosos para el cuerpo son dañinos para él, hasta a veces letales. De manera que los miembros del cuerpo normalmente trabajan para el cuerpo. Y la palabra aquí del apóstol Pablo en Romanos habla de que los que son parte de este cuerpo no deben sobrevalorarse ni sobreestimarse, sino medirse a sí mismos con una vara justa.
con templanza, con control, sin vanidad, sin soberbia, más bien con humildad y con cordura. Dice, piense de sí con cordura. Entre los miembros de la iglesia, entre los mayordomos, todos de la iglesia como somos, de la iglesia del Señor, no debe haber espacio para el orgullo espiritual. No hay espacio para la soberbia, ese sentido de superioridad que expresa qué espiritual que soy, qué bueno que soy, qué orgulloso, perdón, qué consagrado que soy, qué creyente fiel soy. El problema de ese pensamiento, de esas ideas, es comparado con quién. Comparado con quién se es un gran creyente, un gran ferviente, etc. Hace un tiempo atrás dijimos, la comparación no es buena en ese sentido, porque siempre tendemos a buscar la comparación con alguien que es inferior a nosotros, o a despreciar al otro en esta comparación. Cada uno valorarse en la medida justa, como Pablo dice ahí en Filipenses, como Cristo. Como Cristo, Dios que se despoja a sí mismo para tomar la forma de hombre, así vosotros estimad a los otros como superiores a sí mismo. Cuando están la soberbia, el orgullo, la vanidad, la sobreestimación personal, aquello puede causar daño a la armonía de la iglesia, a la unidad de la iglesia. Y aunque haya unidad de fe, cuando existen estas cosas se destruye la armonía de la iglesia. Pablo abunda en otra carta sobre este hecho y dice que si están en vosotros los pleitos, las envidias, por supuesto, y las contiendas, esas cosas dañan al cuerpo que es la iglesia. Y muchas veces están presentes cuando se producen aquellos conflictos que han significado rompimiento de relaciones dentro de la iglesia del Señor. Y Pablo dice en el texto que leímos que somos miembros los unos de los otros y un solo cuerpo en Cristo, con diferentes funciones o con diferentes posiciones dentro del cuerpo, pero para el cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros los miembros, su cuerpo. Y como tal, debe tener armonía entre sí. Las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo siempre son en beneficio del cuerpo. Hay una diversidad natural entre los miembros y en las partes del cuerpo, así como nosotros tenemos diferentes miembros con diferentes formas y diferentes funciones. Y Pablo asegura allí en la epístola a los Corintios que el cuerpo no sería nada sin sus miembros, o que sería algo deforme, disfuncional, si todo fuera un solo órgano o un solo miembro. Si todo fuera pie, ¿dónde estaría el ojo? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Y empieza a decir ejemplos. Lo que debemos de entender es que la uniformidad no implica una mejor función en el cuerpo y no implica una mejor función en la iglesia. Un regimiento como todos esos soldaditos de plomo que ahora ya los niños ni los conocen porque no saben que existían esos juguetes antes, ¿cierto? Como los soldaditos de plomo, todos iguales, pintados o como la producción de autos en serie que hacen los japoneses, que ustedes los ven, o no sé, los coreanos también. Y van sacando y sacando y sacando y sacando, y todos iguales. Total, lo hacen hasta un robot. El Señor no quiere eso en la iglesia. Somos individuos distintos, con pensamientos, capacidad de raciocinio, de entender, de ejecutar, con capacidades distintas, con dones distintos, y que se deben desarrollar en la justa medida para ponerlos al servicio de este cuerpo. Así como la armonía del cuerpo fue creada por Dios. Porque alguien podría decir, ¿por qué a Dios se le ocurrió poner la oreja aquí y no la puso en la frente?
Así oiríamos mejor, ¿no? Dios hizo el cuerpo como Él quiso, dice Pablo, y lo hizo en la perfección de lo que Él estima ser perfecto. Quienes tenemos la posibilidad de conocer el cuerpo más allá de lo que ustedes ven, digamos, de conocerlo por dentro, ¿no? Entendemos y comprendemos esto cómo es de armónico, no solo el funcionamiento físico, sino que el fisiológico de nuestro organismo. De tal manera que hasta lo más íntimo o ínfimo de nuestras células tiene un diseño y un funcionamiento que hacen inviable una evolución como la que plantean los evolucionistas de Darwin hacia adelante. No es posible. El metabolismo que nosotros tenemos en nuestro sistema microcelular con un sistema como la evolución. Y esa perfección, esa armonía que Dios creó, también es la que Dios quiere en su voluntad para su iglesia. Todos los miembros, los distintos miembros, un solo cuerpo, cada uno con su función, con su posición en el cuerpo, pero todos un cuerpo. Todos sufren, todos se gozan, todos crecen, todos se desarrollan, todos participan, todos cooperan, todos en armonía y en mutua dependencia, consideración y colaboración. La iglesia está formada por miembros distintos, cada uno en su lugar, en su posición, en su función, pero relacionado con los otros, y todos un solo cuerpo en Cristo. Hay un énfasis especial en Pablo aquí. Un cuerpo en Cristo. Fuera de Cristo, de la relación con Él, dejamos de ser un cuerpo para ser individuos. Y es en el cuerpo que cada miembro se realiza, se desarrolla. Es en la relación íntima con el Señor Jesucristo a través de la obra santificadora del Espíritu Santo que cada miembro puede alcanzar su mejor posición, desarrollo y servicio en el Señor como parte integral del cuerpo de Cristo. Nosotros, siendo muchos y diversos y distintos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En tercer lugar, también el apóstol nos enseña que hay que estar preparados para la edificación del cuerpo de Cristo. Mayordomos para la edificación del cuerpo, dice en el texto que leíamos en forma alternada, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pensando en la vida eficaz y la iglesia, en los miembros mayordomos de Dios, debemos considerar lo que el apóstol Pablo recomienda en esta epístola de los Efesios. El Señor constituyó a quienes recibirán responsabilidades en la iglesia. Pablo lo afirma, no lo sugiere. Cristo dio a la iglesia, dice, Él mismo constituyó. Cristo dio a la iglesia apóstoles, profetas, pastores y maestros. El Señor, a través del Espíritu Santo, es quien da a la iglesia las personas idóneas para las diferentes funciones en ella, así como de los dones
para ejercerlos, como da los dones para ejercerlos en la vida de la iglesia. Así, quienes son elegidos en la iglesia para diferentes funciones y responsabilidades, reciben el encargo del Señor. Como mayordomos fieles, a Él deberán, en primer lugar, obediencia, lealtad y rendición de cuentas. Pero los cargos, funciones o responsabilidades tienen un propósito. Dice el apóstol, a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, a aquellos que son los hijos de Dios, aquellos que han sido apartados por Dios, aquellos elegidos por Dios para ser parte, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué los capacita? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el servicio, para ministrar. Ciertamente es el Espíritu Santo quien dota al creyente de las capacidades para servir en la iglesia. Los capacita para edificación propia, pero también para edificación del cuerpo de Cristo. Qué importancia que aquellos que son elegidos y que aquellos que son apartados por el Señor para el servicio tal en la iglesia, que deban cumplir este propósito de capacitar a otros que siguen detrás de ellos. Estos estar puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una gran responsabilidad de los líderes, de quienes ejercen oficios en la iglesia o de quienes sirven en ministerios específicos. ¿Sí? Los oficiales en la iglesia son para edificación del cuerpo, para capacitación, para el ministerio de todos los santos, así del más pequeño como del más viejo, así del que tiene menos recursos como el que tiene más, o el que tiene menos capacidades como el que es un dechado de virtudes. Pero ¿hasta cuándo esta edificación, esta capacitación, este perfeccionamiento para el ministerio? Dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nuevamente nos surge la idea de la unidad en la diversidad. Somos distintos, pero creemos una común fe, declaramos una común fe. Tenemos un mismo credo, dice antes un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Pero además de tener esa común fe, cada uno de nosotros, como ha sido llamado, con las características propias que tiene, con su personalidad, con sus dones, con sus capacidades intelectuales, con su conocimiento, diversos miembros, diversas capacidades, diversos dones, diversas funciones, un cuerpo en Cristo. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando el Señor complete su obra en cada uno, es decir, hasta el día que el Señor venga, o hasta que Él nos llame a su reino, hasta cuando la iglesia llegue al reino eterno para ser la iglesia triunfante. Ya no la iglesia militante aquí en la tierra, sino la iglesia triunfante celestial por la eternidad. La unidad de la fe ciertamente es el ideal de la iglesia, y podemos preguntarnos, ¿será alcanzable? Y podemos respondernos, solo en la gloria. Antes, si nosotros somos fieles, si permanecemos en la palabra del Señor, si el Espíritu Santo controla nuestra vida plenamente, estaremos más cerca de la unidad de la fe. ¿Y qué del conocimiento? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por supuesto, Pablo dice en Corintios 13, ahora conocemos en parte. Nuestro conocimiento es limitado, es parcial. Pero entonces conoceremos en plenitud. Llegará el día en que conoceremos plenamente, a la medida de la plenitud de Cristo, sin nuestras limitaciones actuales. Y finalmente, el apóstol enseña que a la iglesia los oficios
la capacitación, la edificación, tienen el propósito de evitar la inmadurez, los riesgos de la inmadurez. Dice, ya no seamos niños fluctuantes, inestables, crédulos de cualquier cosa, que van para allá y para acá por cualquier viento de doctrina. Dice, el crecimiento, la madurez a la estatura de Cristo, la unidad de la fe y el mayor conocimiento del Señor. Por supuesto, alcanzando a ellos, dice que disminuirá, aminorará o evitará este riesgo cierto de la inconstancia, de la inestabilidad o de la inseguridad de los creyentes. La palabra de Cristo, su santa palabra, nos advierte, nos enseña para no ser engañados, no ser llevados al error, seducidos por la falsedad, siguiendo la verdad, dice, siguiendo la palabra de verdad en amor, crecer en Cristo, en todo, en aquel que es la cabeza, como un cuerpo armonioso, unido en la diversidad. Eso espera el Señor de su iglesia. Como mayordomos, siervos del Señor, miembros de la iglesia, cada uno asumiendo su llamado, su vocación, su responsabilidad. Cada uno, digo, tiene su parte en este cuerpo que es la iglesia del Señor. El Señor nos bendiga.